En este video voy a intentar contestar a esta pregunta. ¿Cómo se definen los inventarios en nuestras servipartes? Es decir, ¿cómo sabemos qué cantidad de producto debemos de tener en cada una de nuestras tiendas? Y para eso podemos tener dos perspectivas. Los definimos a través de la historia de ventas que tenemos registrado en OpenBravo o a través de la experiencia que como equipo tenemos acerca del movimiento de los productos, aquellos productos de temporada, los que son productos nuevos, etcétera, etcétera. En esta ocasión nos vamos a enfocar en aquellos casos donde nos apoyamos en el sistema para definir qué cantidad de inventario debemos tener y sobre todo considerando que nuestro catálogo es de más de 100,000 productos, así que es sumamente difícil determinar esta cantidad de inventario basado simplemente en la experiencia, y para eso pues nos apoyamos en la historia de las ventas. Y para este caso utilizamos tres conceptos: base, mínimo y vigencia. ¿Qué son estos conceptos? Seguramente todos los que estamos aquí hemos escuchado ese concepto de base, pero vamos a explicarlo a detalle y sobre todo ver cómo se utiliza. Así que, como pueden leer aquí esta definición de la base, pues esencialmente es la existencia máxima que queremos tener para un producto determinado, para una tienda determinada. Eso quiere decir que no existe una base para el producto X, sino que existe una base para el producto X en la tienda A, en la tienda B, en la tienda C, etc. Entonces, ese es el primer elemento que utilizamos para definir nuestros inventarios. En segundo lugar, tenemos el mínimo, que también es una existencia, pero en este caso es la existencia a partir de la cual se va a generar el resurtido. Cuando hablo de resurtido me refiero a los pedidos semanales que genera cada una de las tiendas hacia el almacén que le corresponde. Y en tercer lugar tenemos la vigencia, una fecha a partir de la cual le definimos a OpenBravo si esta base y este mínimo deben actualizarse de acuerdo a esa historia de ventas o no. Simplemente nos va a indicar recalculo, actualizo base y mínimo o los dejo como están. Para aquellos que tienen acceso a esta ventana de producto, seguramente habrán visto esta subpestaña de base.org, la cual precisamente aloja estos tres parámetros: base, mínimo y vigencia. Eso para que lo tengan ubicado en el sistema en donde se guarda. Ahora entramos pues a algo más práctico, y es cómo se usan estos parámetros en el pedido semanal. Y para eso voy a empezar desde lo más técnico, simplemente, no para asustarlos, sino para que tengan aquí el algoritmo, como se le llama, es decir, la serie de pasos, la receta que nos permite conseguir el resultado, y es cuánto debo solicitar. Pero vamos a desglosarlo y lo ponemos aquí simplemente para que todos pues lo conozcamos. Y aquí vale señalar que este pedido semanal va a utilizar este algoritmo sin importar si esa tienda es abastecida por un almacén que utiliza el HP3000 o que utiliza OpenBravo. En cualquiera de los casos se utiliza exactamente el mismo algoritmo. Pero entonces, vamos a desglosarlo.
Y el primer paso es, de este algoritmo es revisar el campo de vigencia que les comentaba. Y sigue esta regla. Si la fecha de vigencia es menor al día actual o si el campo está vacío, entonces va a recalcular esa base y ese mínimo. Y vamos a ver más detalle adelante, pero ahorita pensemos en que ese es el primer paso. ¿Voy a revisar la historia de ventas o no? Todo depende de la fecha de vigencia que tengamos capturada. El segundo paso es, si esa fecha de vigencia nos indica que sí necesitamos recalcular, entonces este proceso del pedido semanal lo que va a hacer es definir la base, y esta base es el promedio de los últimos 6 meses de ventas netas. Ventas netas quiere decir es todo lo que vendí en esos últimos 6 meses menos todas las devoluciones que pudieran haberse recibido. Y a ese resultado, si tiene decimales, siempre los va a ajustar hacia arriba, sin importar que el decimal sea .1, .2, siempre se va a ajustar hacia arriba. Decíamos, tenemos un promedio, una media aritmética, como se conoce en estadística, de los 6 últimos meses de venta. Y solo para ser más específico, pensemos que estamos en el día 1 de julio. Entonces, en ese caso, el sistema va a tomar del 1 de enero al 1 de julio. Pero si estuviéramos en 15 de julio, entonces va a considerar 6 meses hacia atrás, es decir, del 15 de julio al 15 de enero, saca el promedio y si tiene decimales, lo ajusta hacia arriba. Ese es el cálculo de la base. Y en cuanto al mínimo, es un promedio de esa base que acabamos de estimar o de calcular más bien. Y eso se hace de acuerdo a esta tabla. Tenemos 5 rangos a través de los cuales cuando la base está entre 1 y 4 piezas, entonces el mínimo va a ser igual que la base, el 100%. Pero en aquellos casos donde tenemos un movimiento muy bueno del producto, pensemos que es un producto que tiene una base de 100, entonces el mínimo va a ser el 30%, es decir, 30 piezas con una base de 100. Y así, para cada caso, si aquí tuviera un producto con una base de 6, el mínimo va a ser 3.6, que es el 60%. Y no debemos preocuparnos por esos decimales en el mínimo, porque como vamos a ver más adelante, a final de cuentas solo vamos a trabajar con enteros, que la base siempre va a estar en enteros y nuestra existencia pues típicamente va a estar en enteros también. El tercer paso es que ya que calculé esos datos, pues muy sencillo, se actualizan en esos campos que vimos de base y mínimo que se tienen en la ventana de producto, los guarda y a partir de ahí define la cantidad que se va a solicitar. ¿Cuánto voy a solicitar? Que esa es la gran pregunta, digamos. Y sigue esta regla. Si la existencia es igual o menor al mínimo, entonces sí va a solicitar el producto. Y vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Ahorita estamos explicando los conceptos, van a quedar más claros en un momento. Y el siguiente paso es hacer la resta o la diferencia entre la base y la existencia que tenemos. Pensemos que es una base de 2, mi existencia es 1, entonces 2 menos 1, pues va a solicitar una pieza. Eso es lo que hace aquí OpenBravo, con lo cual se va armando, digamos, esas cantidades a solicitar en el pedido semanal. Y finalmente, si la cantidad solicitada tiene lo que conocemos como múltiplo de stock en tienda, pensemos en bujías, en aceites, en esos productos
que el almacén nos surte en caja cerrada, entonces la cantidad solicitada se va a redondear al múltiplo superior inmediato. Entonces, antes de ver los ejemplos específicos, vamos a leer como tal el algoritmo y creo que va a quedar mucho más claro. Y decimos, si el producto tiene fecha de vigencia vacía o menor al día actual, entonces hace ese cálculo de la base, que es el promedio de los 6 últimos meses de venta, y hace el redondeo hacia arriba. A continuación se define el mínimo y graba esa información en OpenBravo en la ventana de producto. Si no, es decir, si la fecha de vigencia no está vacía ni es menor al día actual, pues deja la base y mínimo como están. Y si la existencia actual es menor o igual al mínimo, entonces el pedido sugerido, lo que va a aparecer ahí en nuestro pedido semanal, va a ser la base menos la existencia que tengamos. Y en caso de que el producto tuviera múltiplos, entonces va a redondear al múltiplo inmediato superior. Esto digamos que es concepto, pero aquí nos puede quedar todavía más claro si vemos algunos ejemplos. El primero de ellos dice, mi base es 2, que es la existencia máxima que debo tener de acuerdo a mi historia de ventas. El mínimo es 2 porque está en ese primer rango, donde el mínimo es el 100%. Si mi existencia es de 1 y mi producto tiene un múltiplo de stock en tienda de 1 también, pues la diferencia de la base, menos la existencia, pues me da una pieza a solicitar. En este segundo ejemplo, pensemos en un producto que tiene una base de 10, el mínimo es 6 porque le toca el 60%, y si tuviera una existencia de 7, es decir, superior al mínimo, entonces no se solicitará nada. Pero pensemos que es el mismo producto y la siguiente semana vuelvo a correr mi pedido semanal y en este caso ya vendí una pieza. Como el mínimo es, mi existencia es igual al mínimo, en ese caso sí se solicita. Y se solicita la diferencia entre la base menos mi existencia, 10 menos 6, 4 piezas es lo que va a solicitar. Finalmente, si tengo un producto que tiene una base de 40 y de acuerdo al rango en el que está, le toca un 40%, entonces va a decir que el mínimo es 16. Y pensemos que para este producto tengo una existencia de 14, entonces lo va a solicitar porque la existencia es menor al mínimo. Así que hacemos la diferencia o la resta de 40, que es la base, menos mi existencia, me va a dar 26 piezas. Sin embargo, este producto tiene múltiplo de stock en tienda. Así que el sistema hace este cálculo y dice 26 entre 4 me da 6.5 y redondea al múltiplo superior, que son 7 cajas. Y 4, que es el múltiplo por 7, me da estas 28 piezas a solicitar. Eso quiere decir que el almacén va a surtir 7 cajas y la tienda va a recibir pues 28 piezas. Así que hagamos un resumen de lo que hemos visto hasta este momento. Y decíamos, la base, tenemos aquí, es la existencia máxima que quiero tener para un producto particular en una organización específica también. En el caso del mínimo, es un porcentaje de la base dependiendo de en qué rango entra dentro de esa tablita que mostramos. Y decíamos que no importa que aquí aparezca un decimal porque la cantidad a solicitar va a ser la diferencia entre la base y mi existencia. Y en tercer lugar, dijimos que la vigencia nos va a permitir distinguir si un producto va a
va a recalcularse su base y su mínimo o no. En este primer caso, por ejemplo, la vigencia es menor al día actual, por lo tanto se actualiza y dice para este producto con base 10 el mínimo es el 60% y tengo 6. En este otro producto la vigencia está vacía, por lo tanto también hace ese cálculo y toma el 60% y dice 6 por 6, 36, son 3.6 en mi mínimo. Lo mismo con estos otros productos donde ya todos tienen una fecha anterior al día actual. Sin embargo, también tenemos este caso donde de manera discrecional el encargado de establecer las bases definió que en este caso no queremos que el sistema mueva las bases hasta que se llegue el día 14 de diciembre de 2024. Y aquí tiene esa facultad de poner una base con un mínimo particular. En este caso lo pone igual porque pues había alguna razón específica. Quizá el proveedor no ha surtido ese producto ya por tiempo, quizá es un producto de temporada o quizá es un producto que está en promoción y queremos tener un inventario alto durante cierto tiempo. En todos esos casos, la base y el mínimo se van a definir de una manera discrecional y no a través de este proceso automático. Y en cuarto lugar, aprovecho para mostrar este campo que mencionaba de múltiplo de stock en tienda. Esto lo tenemos en la cabecera. En ese caso sí es un valor para un producto particular para cualquiera de sus tiendas. Y por ejemplo en esta bujía tiene un múltiplo de stock eso, de 4. Eso quiere decir que se va a estar ajustando en múltiplos de 4 dependiendo de el resultado que se haya obtenido de esa diferencia entre la base y la existencia.